Nery Castillo dejó su marca humillando a Brasil en la Copa América de 2007. En ese momento, se convirtió en la contratación más cara en la historia del fútbol mexicano. Todo el mundo hablaba del jugador que parecía destinado a convertirse en una gran estrella. Sin embargo, de manera repentina, todo cambió. Su orgullo, los problemas de salud de sus padres y una serie de malas decisiones personales lo alejaron de lo que podría haber sido. Hoy, a sus 41 años, su vida está muy distante de aquella promesa que una vez cautivó a millones, y lo que descubrirás sobre su presente seguramente te sorprenderá. Nery Alberto Castillo nació en San Luis Potosí, México, el 13 de junio de 1984. Desde muy joven, su vida estuvo marcada por el desarraigo. Su madre era mexicana, pero su padre, Nery Castillo Farías, provenía de Uruguay y le transmitió no solo el nombre, sino también un espíritu competitivo y una combinación de talento y rebeldía que lo definiría para siempre. Poco después, la familia se trasladó a Uruguay, donde Nery creció en un entorno completamente diferente al de sus raíces mexicanas. Su acento, carácter y estilo futbolístico se moldearon en las calles y canchas uruguayas. Fue en este contexto, donde el fútbol es mucho más que un deporte, que Nery comenzó a destacar. No era el más disciplinado, pero poseía algo que nadie podía ignorar, un talento excepcional, velocidad impresionante y una pierna izquierda capaz de dejar rivales en el suelo. Se integró a las divisiones juveniles del Club Danubio, conocido por producir grandes talentos uruguayos. Desde temprana edad, su nombre comenzó a llamar la atención de cazatalentos, y a los 15 años ya surgían las primeras ofertas. Quienes lo veían jugar notaban algo especial en él, no solo era un buen jugador, sino alguien con hambre de triunfo y un ego que, lejos de ser molesto, hacía que todos quisieran verlo jugar más. Participando en torneos juveniles internacionales, Nery no defraudó. Su velocidad por las bandas y su actitud desafiante rompían con los moldes tradicionales. No temía expresar su opinión ni se preocupaba por lo que otros pensaran. Esta combinación, junto con su herencia uruguaya, lo hacía fuerte, directo y sin filtros. Fue entonces cuando surgió una propuesta que cambiaría su vida. El Olympiacos, el club más grande de Grecia, quería ficharlo. Tenía solo 16 años. Muchos jóvenes habrían dudado, pero Nery no vaciló, dejó su tierra adoptiva y se mudó al otro lado del mundo. Grecia se convirtió en su nuevo hogar y en el trampolín hacia la élite del fútbol. En el Olympiacos se destacó rápidamente. Su debut fue vertiginoso y, aunque algunos dudaban del joven mexicano uruguayo, que parecía más un experimento que una apuesta segura, Nery silenció las críticas con goles y actuaciones memorables. Su estilo era explosivo, jugaba con pasión y con ira, no estaba allí solo para aparecer, quería dominar. Con el tiempo, conquistó a los aficionados, quienes lo veían como un símbolo de rebeldía, lucha y talento puro. Se convirtió en ídolo, ganó ligas y copas, y fue uno de los goleadores más queridos del club. A los 22 años, ya despertaba interés en gran parte de Europa. El gran salto llegó en 2007, cuando el Shakhtar Donetsk, de Ucrania, rompió el mercado pagando alrededor de 20 millones de euros por él, una de las transferencias más caras de aquel momento en Europa. Con ello, Nery se convirtió no solo en el futbolista mexicano más caro hasta entonces, sino también en una de las mayores adquisiciones del continente. Se hablaba de él en todas partes, algunos imaginaban un futuro en el Real Madrid, otros en Italia, pero él eligió Ucrania, quizás por dinero, quizás por convicción, o simplemente porque siempre prefirió el camino menos recorrido. Parecía imparable, joven, talentoso, millonario y con toda una carrera por delante. Pero nadie sabía que aquel ascenso meteórico ocultaba grietas internas. Grietas que pronto comenzarían a afectarlo, porque el chico de San Luis, formado en Uruguay y brillando en Grecia, aún no había enfrentado su mayor desafío, él mismo. La explosión con la selección mexicana llegó después. Nery tuvo que tomar una decisión que marcaría su historia para siempre. Nacido en México, criado en Uruguay y adoptado por Grecia, tenía tres opciones: representar a Uruguay, la tierra que lo formó futbolísticamente, a Grecia, donde se convirtió en ídolo, o a México, su país natal y la patria de su madre. Las tres federaciones lo querían.
Uruguay confiaba en su sangre charrúa, Grecia disputaba su presencia tras sus años brillantes en el Olympiacos, y México lo veía como el salvador de una generación irregular. Cuando todos esperaban que su elección se inclinara por conveniencia o cercanía emocional hacia Uruguay o Grecia, Neri sorprendió, eligió la camiseta tricolor de México. Volvía a sus raíces, entrando al país con todo su fuego. Fue en 2007, y la Copa América en Venezuela sería su escenario perfecto. Bajo la dirección de Hugo Sánchez, fue convocado y pronto se convirtió en protagonista. El 27 de junio, en el primer partido del torneo, México se enfrentó a Brasil y Neri los destrozó. Al minuto 23, un balón llegó al área, Neri lo controló con clase, lo levantó con un toque sutil y, sin dejarlo caer, definió con su izquierda cruzada al segundo poste. Un gol memorable, de esos que hacen vibrar a cualquiera, incluso a quienes no apoyan a México. Pero no fue solo el gol, fue su estilo, su audacia, su actitud desafiante. Ese día, dominó a los brasileños con talento, insolencia y rabia, como si tuviera algo personal contra ellos. A lo largo de todo el torneo, Neri se mostró imparable, ágil, técnico y voraz. Marcó 4 goles y fue una pieza clave para que México alcanzara el tercer puesto. Su rendimiento le valió un lugar en el equipo ideal de la Copa América. La prensa no tardó en compararlo con grandes figuras del fútbol mundial. Se le apodó el Messi mexicano, el nuevo ídolo, el jugador diferenciado que el país esperaba durante años, y por un momento realmente lo fue. Las calles se llenaron de camisetas con su nombre, los aficionados lo ovacionaban y las marcas querían su imagen. Todos querían un pedazo de Neri Castillo, pero ese amor no fue correspondido como se esperaba, porque, al mismo tiempo que ascendía meteóricamente, emergía algo que siempre había estado latente, su ego. Neri no era diplomático, no buscaba complacer y no sabía fingir. En un entorno como el del fútbol mexicano, donde se idolatra con facilidad pero también se destruye sin piedad, eso se convirtió en una combinación explosiva. Comenzó a mostrarse arrogante con los medios, cortante, frío y reacio a dar entrevistas. Ante las críticas, respondía con desdén, sin intimidarse. Fue entonces cuando pronunció la frase que marcó su relación con la prensa mexicana: "Tú estás en México, yo en Europa". No se trataba de un comentario cualquiera, era un grito de agotamiento, una respuesta directa a los medios que desde el primer día intentaban moldearlo a su antojo. Neri no soportaba el sensacionalismo, las críticas vacías ni las preguntas motivadas más por el morbo que por el fútbol. Su enfrentamiento era con ellos, no con su país. Sin embargo, aquella frase, "Tú estás en México, yo en Europa", fue suficiente para que los medios comenzaran a construir otra narrativa, que Neri renegaba sus raíces, que no sentía los colores, que era un extranjero disfrazado de mexicano. Nada más lejos de la verdad. El público seguía admirándolo, pero la narrativa empezó a distorsionarse. La prensa lo retrataba como arrogante, distante, casi traidor. Lo sacaron de contexto, lo pusieron en la mira, y él, en lugar de moderar su actitud, se cerró aún más. Neri no renegaba de México, renegaba del circo que intentaban montar a su alrededor. Pero en ese juego, su imagen comenzó a escapársele de las manos. El principio del fin llegó con su llegada al Shakhtar Donetsk en 2007. Llegó como una de las grandes promesas del fútbol europeo. Su transferencia, de 20 millones de euros, con un contrato millonario, lo convirtió en el jugador mexicano más caro del momento. Todo indicaba que ese sería su próximo paso hacia la élite mundial. Sin embargo, mientras los periódicos destacaban su fichaje histórico, algo más poderoso empezaba a derrumbarse silenciosamente: la salud de sus padres. Primero su padre, luego su madre, ambos diagnosticados con cáncer. A partir de ese momento, Neri comenzó a perderse tanto por dentro como por fuera. Ya no estaba al 100%. No decía nada, pero era evidente. Su rendimiento disminuyó, no corría como antes, no brillaba. Su mente estaba en su familia, en casa, temiendo que cualquier llamada fuera la última. En un entorno tan exigente y frío como el fútbol europeo, eso no se perdona. En uno de los partidos, se negó a ceder un penal al jugador indicado por el entrenador. Tomó la pelota,
falló y fue sustituido. Ese fue un punto de quiebre. El vestuario se volvió en su contra, el técnico perdió la confianza y los compañeros comenzaron a verlo como un problema, sin saber el peso que cargaba. Del club no hubo empatía, solo exigencia. Con el ambiente envenenado, fue cedido al Manchester City. Desesperado por reiniciar su carrera, Neri pagó de su propio bolsillo para cerrar el acuerdo, y cuando todo parecía alinearse, se lesionó en su primer partido en casa. Una vez más, el fútbol le cerraba las puertas. Y entonces llegó el golpe más doloroso, su madre, ya en estado terminal, falleció. Neri suplicó al Shakhtar poder regresar y estar con ella, pero no le permitieron. No pudo volar, no se despidió, no estuvo en el hospital ni en el funeral, no abrazó a su familia. Quedó solo en Ucrania, con el alma destrozada y una culpa que lo perseguiría por el resto de su vida. Desde ese momento, no hubo retorno emocional. Se quebró. Lo que sucedía en el campo dejó de importar, porque cuando el dolor es tan grande, el fútbol pasa a un segundo plano. Neri, que siempre había sido fuego y personalidad, ya no tenía fuerzas ni para encenderse. La caída dolorosa. Tras el golpe emocional de perder a su madre sin poder despedirse, Neri nunca volvió a ser el mismo. Intentó seguir, continuó entrenando, cambió de ciudad, de idioma y de camiseta, pero su llama ya no brillaba con la misma intensidad. En un deporte que demanda pasión cada día, eso se convierte en sentencia. El Shakhtar lo descartó. No había lugar ni siquiera en el banco. Fue enviado al Dnipro, otro club ucraniano, casi como un resto de lujo. Jugó poco y mal. Nadie comprendía cómo aquel jugador que hacía magia en la Copa América ahora parecía un fantasma en el campo. Después pasó al Chicago Fire, en la MLS. Llegó como estrella, como jugador designado, pero en realidad era solo un recuerdo ambulante de lo que alguna vez había sido. Su actitud tampoco ayudaba, distante con sus compañeros, cortante con la prensa, alejado de los aficionados. Jugó poco, anotó poco y, nuevamente, se marchó sin gloria. Lo mismo ocurrió en Aris Salónica, Pachuca y León. Clubes que lo contrataban con la esperanza de revivir su talento, pero que rápidamente se daban cuenta de que aquella chispa ya se había apagado. Neri entraba y salía de los equipos como quien pasa por estaciones sin realmente detenerse. Siempre estaba de paso, hasta que un día, casi sin que nadie lo notara, llegó al Rayo Vallecano, un club modesto, lejos de los reflectores. Allí disputó sus últimos partidos como profesional. No marcó goles, no dejó huella, no hubo despedidas ni homenajes, simplemente se desvaneció en su presente duro. Así, Neri Castillo se retiró del fútbol sin que nadie se diera cuenta, con apenas 30 años. No hubo ruedas de prensa, ni homenajes, ni ovaciones finales, un día simplemente dejó de jugar como si nunca hubiera estado allí. Neri se desconectó por completo del fútbol, rechazó ofertas como comentarista, no se acercó a los banquillos y no quiso formar parte del espectáculo desde otro lugar. Eligió desaparecer y se trasladó a Grecia, no como futbolista, sino como alguien en busca de paz. Silencio, rutina. En un rincón del mar Egeo encontró algo que nunca había tenido en su vida, normalidad. Hoy vive allí, en una isla tranquila, lejos del ruido, sin cámaras ni fanáticos. Tiene un negocio local llamado Naris Fishing, una tienda dedicada a artículos de pesca. Vende cañas, anzuelos, cebos y redes, y atiende personalmente, con camiseta y bermuda, como cualquier vecino. A veces sube fotos en sus redes mostrando sus capturas del día, sonriendo con un pez entre las manos. Su nueva vida no tiene lujos ni flashes. Posee solo lo esencial, una pequeña comunidad que lo respeta, una familia a la que cuida y un trabajo que lo conecta con algo que siempre lo calmó, el mar. Del jugador explosivo que bailaba a Brasil, casi nada queda, solo los recuerdos. Algunos aún lo reconocen cuando lo ven caminando por el puerto. Le piden una foto, recuerdan aquel golazo con la camiseta de México. Él sonríe, agradece, pero ya no habla del pasado. En esta vida tan distinta, tan terrenal, resuena con ironía una frase que pronunció años atrás en una entrevista polémica: tú estás en México, yo en Europa. En su momento fue interpretada como arrogancia.
Hoy, esa misma Europa que mencionó tantas veces lo ha olvidado. No lo invitan a eventos, no lo citan en especiales, no se acuerdan de él. Pero Neri tampoco parece querer ser recordado. Quizás porque sabe que la fama le quitó más de lo que le dio, o porque en ese pequeño espacio dedicado a la pesca encontró algo que nunca pudo sostener en el fútbol: paz. Y ahora te pregunto, ¿crees que Neri Castillo fue víctima de su propio carácter o alguien que nunca permitió que la prensa lo dominara? Se puede decir que la vida de un futbolista de élite está llena de triunfos, pero también de caídas. Lo verdaderamente importante es mantener la perseverancia y tener objetivos claros, tal como lo hizo Carlos Vela, quien tuvo que superar numerosos obstáculos para alcanzar la cima. Si quieres conocer esta historia inspiradora, te la dejo aquí para que la descubras. No te la puedes perder, ya que en ella repasamos tanto su carrera futbolística como su vida personal, que resulta muy interesante. Que estén bendecidos.